Dios los bendiga, iglesia. Muy buenos días. Una bendición poder unirnos para alabar el nombre de nuestro Señor. Me gustaría que donde se encuentra, por favor, usted busque en la Escritura el pasaje de Isaías, versículo 53. Isaías 53, y voy a estar dando lectura a los versículos del 3 al 11. Isaías 53, del 3 al 11. Dice la palabra del Señor como leo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, la exaltación del siervo. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Padre, gracias por tu Hijo Cristo, quien voluntariamente se sometió al padecimiento, que fue herido, molido por nuestros pecados, oprimido y afligido, llevando sobre sus hombros el pecado de la humanidad, siendo Él inocente. Gracias, Señor, porque solo a través de ese sacrificio nosotros, pecadores, podemos obtener perdón. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu cruz, porque es ahí donde nuestros pecados fueron lavados con tu preciosa sangre. Por eso, Señor, te adoramos, te exaltamos, alabamos tu nombre, y podemos como una congregación elevar cánticos a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Cantamos precisamente a la cruz de nuestro Señor y Salvador. Mostréle mi dolor, perdido delante y su luz, vendí por
siempre feliz con el Señor. En la cruz, En la cruz, en la cruz, mis pecados Él quitó. En la cruz, preciosa cruz, libertad Cristo me dio. En la cruz, en la cruz, mis pecados perdonó. En la cruz, preciosa cruz, fue donde moriste en mi lugar para darme venció la muerte con poder y el Padre me exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, mis pecados Él quitó. En la cruz, preciosa cruz, libertad Cristo me dio. En la cruz, mis pecados perdonó. Preciosa cruz, fue donde moriste en mi lugar para darme libertad. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. una vez más, en la cruz, en la cruz. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Gloria a Dios. Y dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿qué es la propiciación? La propiciación es la satisfacción de las justas demandas de Dios en relación al pecado humano y al castigo que merecemos. Pero esa satisfacción es solo, exclusivamente a través de Jesucristo, de la muerte sacrificial de nuestro Señor y Salvador sobre esa cruz a la que acabamos de cantar, por la cual la pena de nuestro pecado ya queda cancelada, quedó saldada, y la ira de Dios fue alejada por Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por gracia hemos sido salvados, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Preciosa y grandiosa gracia la que nos arropó.
perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley venció a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. La gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Triunfantes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor. Y todo ojo le verá, no merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Y la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Glorioso el día en que veré la faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. Y coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo
Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Yo sé que es bien difícil hablar y aún cantar con el, yo iba a decir el bozal otra vez, siempre digo el bozal en vez de la mascarilla. La mascarilla puesta, uno como que se ahoga, ¿verdad? Y aún hablar es un poco más difícil, pero le damos gracias al Señor que podemos estar aquí un día más reunidos para adorar y exaltar su nombre aquí en el templo. Y le doy también la bienvenida a todos aquellos que están con nosotros a través de Facebook Live. Le damos gracias al Señor también que está conectado con nosotros. Y como bien sabe, hemos vuelto a abrir nuestros cultos presenciales. Algunos hermanos vienen un domingo, otros hermanos vienen otro domingo. Así que todos aquellos que quieran acompañarnos, por favor, comuníquense. Pueden dejar los comentarios a través de, aquí mismo donde salen en Facebook Live los comentarios también. Le decimos vaya abriendo su Biblia en Lucas 4, a lo que yo doy estos anuncios, Lucas capítulo 4. También si usted quiere participar del culto, del tiempo de oración que estamos teniendo todos los viernes y usted quiere que oremos por peticiones especiales que usted pueda tener, puede también ponerlas aquí en los comentarios y todos los comentarios de peticiones de oración vamos a estar orando durante la semana por ellos, pero también el viernes vamos a estar, los grupos de conexión después del tiempo en Facebook Live, los grupos de conexión se reúnen y oramos por cada una de esas peticiones. También a los que buscan sus Biblias, recuerden que este sábado, a todos los hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia, este sábado, tenemos que celebrar lo que Dios está haciendo, a pesar de todo lo que está pasando. Y una de las cosas que Dios estaba haciendo es que Dios está añadiendo personas que son salvas a su iglesia. Y la Iglesia Comunidad de Gracia, usted sabe toda la historia que pasó en la Iglesia Comunidad de Gracia y enviamos a 2 parejas para allá y a un grupo de hermanos. Y comenzamos en el pueblo, después tuvimos que mudarnos del pueblo. Se pagaba mucho para lo que se recibía. Comenzamos en un lugar pequeño, en una casa, y la iglesia ha seguido creciendo hasta el punto que ya allí no caben y tenemos que mudarnos. Y mucho más ahora con el distanciamiento. Así que este sábado vamos a participar de la limpieza del nuevo local donde la Iglesia Comunidad de Gracia se va a estar mudando. Es cerquita de donde está, pero le damos gracias al Señor porque Dios sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Y a pesar de muchos lugares cerrando, las iglesias siguen abriendo y tienen que seguir expandiéndose porque la gente sigue llegando y Dios sigue trayendo a las personas. Así que todas aquellas personas que quieran compartir con nosotros, puede anotar también de los hermanos de la iglesia, pueden anotar también en los comentarios para entonces anotarlos en esa lista que están disponibles para... Entonces el próximo sábado, si Dios permite, estar ayudando a la Iglesia Comunidad de Gracia a mudarse para ese nuevo local, donde ellos están ahora apretados, puede ser que quepan 30, pero 30 sin distanciamiento social, apretados, donde se van a mudar ahora, pueden caber fácilmente un promedio de 80 personas, fácilmente. Así que le damos gracias al Señor por esa obra. Nada, hermanos. Vamos a estar leyendo y hoy estamos en la parte 2 y vamos a tomar varios domingos más explicando lo que es lo que se conoce como la tentación de Jesús o la prueba de Jesús. Y Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, la palabra del Señor dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, o ya que eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole en una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo esto y su gloria te daré, pues a mí me han sido entregados, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, pues
escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondió Jesús, le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a enamorarnos más de tu Hijo Jesucristo y de su obra. Expande nuestra mente para poder comprender la hermosura de Él y poder vivir adorándole desde hoy y por toda la eternidad. Que hoy salgamos, Señor, de este tiempo de estudio glorificando y viendo la necesidad de que separados de Cristo nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, esa es realmente nuestra meta. Que nosotros podamos ver la obra de Cristo. Nosotros, si alguien está viendo esto después de otra parte del mundo y no es puertorriqueño, puede saber algo de los boricuas hoy. Y es que nosotros somos muy fanáticos del deporte en algunas ocasiones. Cuando digo en algunas ocasiones, no todo el mundo es fanático del deporte, pero hay ocasiones donde el pueblo se une en una sola voz. Inclusive hay estudios que dicen que cuando Tito Trinidad peleaba, la criminalidad bajaba. Que cuando Tito Trinidad se paraba a pelear, a boxear, la criminalidad esa noche no habían asesinatos. Y yo no sé si usted recuerda eso, pero todo el mundo era Tito, Tito. Y aún, y después aunque han habido otros boxeadores, pero ninguno ha pegado así como Tito. Y aún, el que no sabía de boxeo, cuando Tito llegaba a Puerto Rico, mucha gente se tiraba a hacer una caravana. Y todo el mundo era Tito. Y aún, uno no sabiendo de boxeo, ya cuando Tito ganaba, no era Tito el que ganaba. Cuando Tito ganaba, ¿quién ganaba? Puerto Rico ganaba completo. Hubo una vez, otra cosa de los deportes grandes, y yo sé que algunos de ustedes lo recuerdan, fue el 15 de agosto del 2004. El 15 de agosto del 2004 en Atenas, Grecia, en los Juegos Olímpicos, el equipo de Puerto Rico le ganó al Dream Team de Estados Unidos. Y yo no sé si usted ve esa imagen, yo sé que muchos son deportistas, de Carlos Arroyo haciéndole así al Dream Team con la camisa de Puerto Rico. Yo no sé cuántos de ustedes estaban viendo ese juego en vivo, yo sé que quizás algunos no habían nacido, pero la mayoría de los que estamos aquí sí habíamos nacido. Aún el que no sabía de baloncesto, cuando veía al Larry Ayuso tirándola de lejos y metiendo la bola, y cuando veía a Eddie Casiano que la tiró de media cancha y metió la bola, yo no sé ustedes, pero cada cierto tiempo yo voy a YouTube y veo ese juego otra vez y me emociono como si estuviera en vivo nuevamente. Y ese evento de Carlos Arroyo, hacerse así y que dijera Puerto Rico, se pegó tanto que aún las libretas, yo no sé si ustedes recuerdan, las libretas venían con esa imagen donde las podíamos comprar las libretas con Carlos Arroyo haciendo así con el equipo de Puerto Rico, con el nombre de Puerto Rico. Se me hace difícil ver si me están siguiendo o no, si son de esa época o no, porque con las mascarillas yo no veo ningún tipo de reacción, solamente veo el parpadeo de los ojos. Pero estoy seguro que muchos sí se acuerdan de esas libretas. En un momento estuvieron baratas y eran las que comprábamos para que los muchachos fueran a la escuela. Otro evento grande que unió a Puerto Rico completo fue en agosto también del 2016, el 13 de agosto del 2016, donde realmente yo no sé nada de tenis. He jugado un poco de tenis, un poco, como para decir que casi nada. Pero el 13 de agosto del 2016, esta vez en Río de Janeiro, en Brasil, Mónica Puy
ganó la primera medalla de oro para Puerto Rico, con el equipo de Puerto Rico. Porque ustedes saben que después salió una contienda con la otra tenista que ganó también medalla de oro, pero lo hizo vistiendo la bandera de USA. Mónica Puig lo hizo vistiendo la bandera de Puerto Rico. ¿Usted recuerda dónde estuvo ese momento? Cuando Mónica Puig ganó y la bandera de Puerto Rico y la borinqueña comenzó a sonar, y esa bandera comenzó a levantarse por primera vez, esa bandera comienza a levantarse. Ese día no ganó Mónica Puig. Ese día Puerto Rico completo ganó. ¿Por qué? Porque la victoria de Mónica y la victoria del equipo contra el Dream Team y la victoria de Tito eran representativas de nosotros. Nosotros no tiramos un puño en Las Vegas. Nosotros no le dimos con la raqueta a la bola. Nosotros no tiramos. Nosotros lo más probable somos los peores jugadores de baloncesto de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el equipo de Puerto Rico gana, nosotros ganamos. Cuando Mónica Puig ganó, nosotros ganamos. Porque entendíamos que ellos nos estaban representando y la victoria de ellos se hizo nuestra victoria. Estamos frente a un evento donde Jesús está lidiando la batalla más grande de la historia. No ha habido una batalla más grande que esta. Y Jesús está librando esa batalla. Y Jesús gana la batalla. Jesús aquí está proclamándose victorioso. Y no tan solo Él se está proclamando victorioso. Es que así como Mónica Puig cuando ganó, nosotros sentimos que ganamos juntamente con ella. Eso es lo mismo que debemos sentir cuando Cristo termina este evento. Porque por medio de Él nosotros también somos victoriosos. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces eso es este evento. Este evento es una batalla entre Satanás y Dios. Es una batalla como hacen las películas entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo oscuro. No se puede decir ahora lo negro porque ahora puede causar controversia. Es una batalla entre el bien y el mal que está chocando, y esa batalla es ganada o sale victorioso nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esa victoria es aplicada a nuestra cuenta. Esa victoria es aplicada a nuestra cuenta. Y debemos sentir la misma emoción. No nos puede emocionar más los deportes, la victoria en los deportes, que esta victoria de Cristo. Ya vimos la semana pasada por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Lo vimos la semana pasada. Lo llevó porque la gravedad del pecado así lo ameritaba. Repasando la semana pasada, el pecado es grave. Y alguien tiene que pagar ese pecado. El pecado, como dijo R.C. Sproul, es un acto criminal contra la santidad de Dios. Y ese acto criminal alguien tiene que pagarlo. Y vimos cómo Jesús está siendo llevado al desierto para poder ser nuestro sustituto. Pero ahora yo quiero que vayamos a la batalla. Yo quiero que vayamos a la guerra. Así que vistámonos con la armadura de Dios y sintamos que estamos allí en el desierto juntamente con Cristo. Porque así como sentimos que estábamos en Atenas o en Brasil, ahora vamos a ir al desierto y vamos a experimentar esta batalla y esta victoria de Cristo sobre el pecado, porque Cristo nos estaba representando. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a la primera tentación hoy. La primera tentación está en el versículo 3. Y vamos a ir a la batalla, pero vamos a ver esa primera tentación en el versículo 3 en adelante. Dice el versículo 3. Entonces el diablo le dijo:
si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuántos días Cristo llevaba sin comer? 40 días. En su humanidad, ¿cuánto usted tarda para ponerse de mal humor cuando tiene hambre? Yo estaba hablando con unas jovencitas ahorita que el desayuno no les gustó mucho. Y yo les dije, no se preocupen. Y las jovencitas dijeron, ahora tenemos que esperar como 4 horas para comer. Yo les dije, no se preocupen. Cristo estuvo 40 días y no se murió. Significa que podemos estar 40 días sin comer. Y ya usted sabe cómo esas jovencitas, niñitas, abrieron los ojos. Cristo llevaba 40 días sin comer. Entonces Satanás dijo, lo voy a buscar y lo voy a tentar en el momento en que más débil él está. Así que cuando Cristo en su humanidad, él como humano, 40 días sin comer, llega Satanás. Y Satanás, astuto, porque Satanás no nos va a tentar o no va a tentarnos cuando más fortalecidos nos sentimos, nos va a tentar cuando menos fortalecidos estamos. Satanás va a donde Jesús y le dice, mira Jesús, vamos a hacer algo. Oye, se ve como que tú tienes hambre. Ahí hay un pedazo de piedra. Hazte un desayuno. Coge ese pedazo de piedra y prepárate un desayuno. Y no tan solo le dice, prepárate un desayuno, sino que Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, hazlo. Y la palabra si tú eres el Hijo de Dios, no está diciendo, no está cuestionando, porque hay que entender que este texto está amarrado desde el capítulo 3. ¿Qué dijo la voz? ¿Qué dijo la voz de Dios cuando el cielo se abrió en el bautismo? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Qué después sale la genealogía? Hijo de Adán, hijo de Set, hijo de este, hijo de este, hijo de este, hijo de este. Así que Satanás no está cuestionando si Jesucristo es el Hijo de Dios. En español se puede ver como si eres el Hijo de Dios. Pero cuando usted va al griego, realmente lo que Satanás está diciendo, ya que tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Yo recuerdo en la escuela antes, en la escuela siempre las peleas comenzaban con eso. Si tú realmente eres tal, dale, mete mano. Y Satanás, utilizando esa estrategia, le dice, tú tienes hambre, tú eres Dios, demuéstralo. Si tú eres Dios como tú dices, y la voz dijo que tú eres Dios, ya que tú eres Dios, dale, hazte un desayuno de ese pan. Y fíjate, MacArthur, hablando de este texto, dijo algo interesante. Él dijo, Satanás sabía que Jesucristo es Dios. Los demonios sabían que Jesucristo es Dios. Los únicos que cuestionan si Jesucristo es Dios de verdad son los liberales. Son los liberales. Porque ni aun Satanás ni los demonios en ningún momento cuestionaron que Jesucristo es Dios. ¿Y cuál es la tentación aquí? ¿Cuál es la tentación a Jesús? La tentación hacia Jesús es esta. Dios no te ama. Dios Padre no te ama, porque si Dios Padre te amara, no te iba a traer al desierto, no te iba a tener 40 días sin comer. Y si Dios te amara, te iba a sostener. Pero hermanos, miren, a la verdad que yo sé que hay una expresión en Puerto Rico, espero que nadie se ofenda, pero en Puerto Rico decimos la verdad que el diablo es puerco. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Yo no sé si estoy siendo vulgar con eso, pero es algo cotidiano. La verdad que el diablo es puerco. ¿Por qué? Jesús dice en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Y Satanás le está diciendo al pan de vida, coge esa piedra y haz pan. Imagínense si él es atrevido, que le está diciendo al único pan de vida que convierta una piedra en pan.
el pecado no estaba en convertir la piedra en pan. ¿Por qué? Porque Jesús aún sacó panes y peces de sus manos. El pecado estaba en que si él lo hacía, entonces no podía confiar o no confiaba en el sostenimiento de Dios. En Mateo capítulo 4, cuando termina la tentación, dice que los ángeles fueron y le adoraron. ¿Qué significa que le adoraron? Me gusta cuando un autor dice, cuando los ángeles dicen que le adoraron o que le sirvieron, no era que simplemente llegaron a Jesús y Jesús con hambre, ellos comenzaron a cantarle a Jesús alrededor de él, sino que fueron y le prepararon comida. Le sirvieron. Así que vemos a Satanás tentando a Jesús con comida. Pero no podemos ver la simple comida tentando a Jesús de otra manera. Escuche bien, hermanos. Escuche bien. Para poder entender esto, es imposible entender esto si no vemos la historia de Adán y Eva. Es imposible. No podemos entender esto sin ver la historia de Adán y Eva. Si no vemos la historia de Adán y Eva, no podemos entender qué está pasando aquí. No podemos entender por qué hay una batalla entre Satanás y Jesús con el pan, con la comida. No vamos a entenderlo. Y para poder entender, hay una comparación entre Adán y Jesús. Adán desobedeció a Dios y Jesús obedeció a Dios. ¿Dónde estaba Adán? En el jardín del Edén. ¿Dónde estaba Jesús? En el desierto de Judea. La Biblia dice que Adán estaba rodeado de cosas hermosas. Mateo dice que Jesús estaba rodeado de serpientes. Las dos tentaciones fueron con comida. Ya usted sabe por qué los cristianos tenemos a veces ese problema. Algunos, porque yo sé que algunos no lo tienen. Pero Satanás tentó a Adán y a Eva. ¿Con qué fue? Con la comida. Uno no vendió la primogenitura a Esaú. ¿Por qué? Por la comida. Vamos a tener que comenzar un plan de dieta fuerte. Satanás fue a Jesús a tentarlo ¿con qué? Con la comida. Pero ya veremos que es mucho más que comida. Las circunstancias eran totalmente diferentes. ¿Cuántas veces Satanás tentó a Adán para que cayera? Una vez. ¿Cuántas veces Satanás tentó a Jesús para que cayera? Muchísimas veces. Así que hay una diferencia. Pero para entender la diferencia, vamos a ver la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. Si usted tiene su Biblia, aunque saldrá en las pantallas, puede buscarlo. Génesis 1, 26. Génesis 1, 26 al 28 dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Llegamos a la cúspide de la creación. La cúspide de la creación es el ser humano. ¿Por qué es la cúspide? Dios ya había hecho la naturaleza, Dios ya había formado todas las estrellas, ya Dios había formado a los animales, ya Dios había formado todo y llegó el momento en donde Dios va a formar al hombre.
y forma al hombre de manera especial. ¿De dónde Dios formó al hombre? Del barro. Y puso algo en el hombre que no lo puso en ninguna creación adicional al hombre. Dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Significa que Dios le puso su sello de él al hombre. Lo selló al hombre y le dijo, tú eres especial, tú no eres un mono. Nosotros no descendemos del mono. Aunque algunos parezcamos que sí venimos de esa descendencia. No venimos del mono. ¿Por qué? Porque el mono no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quizás los ratones, dicen algunos estudios, tienen algunas características más semejantes al ser humano que los monos, lamentablemente. Pero ustedes saben que salen estudios, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Al final, Dios dijo, nadie es como ustedes porque yo puse mi imagen en ustedes. Ustedes tienen mi imagen. Son unas criaturas diferentes. Son unas criaturas totalmente diferentes al resto de las criaturas. No tan solo eso, sino que le dijo, versículo 26, le dijo, y ustedes van a ejercer dominio. Versículo 28 al final dice, hizo juzgarla y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué significa? Escuchen esto. Adán y Eva tenían el dominio sobre la serpiente. Porque la serpiente era parte de la creación. Era animal. ¿Y quién Dios le dio la autoridad por encima de los animales para que los gobernara? ¿A quién? Al hombre. Significa que Adán podía decirle a la serpiente, cállate y vete de aquí. ¿Y qué iba a hacer la serpiente? Se iba a callar y se iba a ir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la autoridad a él como imagen de Dios, le relevó o le compartió esa responsabilidad de administrar toda la creación de Dios. Así que el hombre, cuando el hombre está en el desierto, no, cuando el hombre está en el Edén, el hombre tiene la imagen de Dios en él, tiene la autoridad de Dios para administrar y gobernar toda la creación. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Había confianza de parte de Dios en el hombre o no había confianza? Había confianza. Eso es impresionante. Cuando Adán peca teniéndolo todo. Teniendo la imagen de Dios en él. Teniendo la autoridad de que Dios le soltó a su administración, obviamente con un mandato, pero le dio su administración al hombre, le dijo, todo es tuyo. No tan solo come de todo árbol excepto de uno, sino le dijo, todo es tuyo. Todos los animales te van a hacer caso. Ustedes saben que los animales no hagan caso, nos hagan caso. Recientemente ustedes saben que yo tuve que llevarme un gato para casa. De los refugiados. Ese último día de los refugiados ya se habían ido todos los refugiados, faltaba un gato. Y la Biblia dice que el pastor tiene que ser hospedador. Yo quisiera de verdad tener la autoridad sobre ese gato. Pero al final uno le dice, ven, y él se va. Uno le dice, vete, y él viene. Yo no sé si es que tengo que decirle, vete para que venga. Usted a veces tiene un perro, a veces tiene algún animal que sabe que no le hace caso y que es difícil. Adán no tenía ese problema. Porque la desobediencia no había entrado todavía en el hombre ni en la humanidad. Él tenía la autoridad. No tan solo Dios le dio la autoridad. Dios le dice, ponle el nombre. ¿Usted no ha visto gente que cuando son los que le sugieren el nombre de otra persona dicen, ese nombre se lo puse yo?
Usted ha visto gente así que dice, ese nombre se lo puse yo porque uno ponerle nombre a algo o a alguien, uno se siente como con bien por haberlo hecho. Adán comenzó a ponerle nombre a todas las personas, a todas las personas, no, nada más estaba él y después Eva, pero le puso nombre a todos los animales. O sea que él tenía toda la autoridad, todo, y le dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Ese era el hombre, Adán, tranquilo, relax, en una hamaca, tranquilo. Trabajaba, pero no tenía que sudar. Trabajaba con tranquilidad. Y Dios le dice a Adán, versículo 16, capítulo 2 de Génesis. Dios le dice a Adán, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y esto tumba el concepto psicológico fuera del evangelio, porque yo sé que hay psicólogos que hablan de los errores de las personas mirando el evangelio de frente, pero la mayoría de los psicólogos entienden que las personas hoy están mal porque vienen de una descendencia o porque fueron criados de alguna manera. Sí, ciertamente nuestro estilo de crianza afecta, pero en el caso de Adán no. Adán tenía un lugar perfecto, Adán tenía todo el gobierno de todos los animales, Adán tenía todo, le puso los nombres a todo. Él era el rey de la tierra en aquel tiempo, humanamente hablando, porque Dios le había le había compartido su autoridad. Y Dios solamente le dijo, todo es tuyo, todo. Solamente no hagas algo. Porque el corazón del hombre es de continuo el mal. Nosotros podemos estar en un lugar perfecto y aún nos dicen una cosa, no haga esto y lo hacemos. No hacen así los niños o nosotros cuando éramos niños. No toques eso. Y ustedes ven que los nenes nos miran. Buscando ya cómo. Y usted sabe que tiene que velarlos. ¿Por qué? Porque una sola cosa que nos digan, no lo haga, es algo como que del ser humano, como que el pecado que está en nosotros. Nos dicen, no haga algo, y ya rápido nosotros lo hacemos. Ese era Adán. ¿Y qué pasó? La serpiente fue a donde Adán y le dijo, versículo 1 del capítulo 3, y la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo, o sea que la serpiente dice, no, yo soy más astuto que todos los demás que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, no lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que del día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente va donde la mujer. Acuérdense que la autoridad fue delegada sobre el hombre de toda la creación. La serpiente va donde la mujer y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. ¿Eso es una verdad o una mentira? Es una mentira. Porque Dios dijo, puedes comer de todos excepto de uno. Es como si Dios dijera, puedes comer de 200 millones de árboles. Mira si el corazón del hombre es malo. Tú puedes comer de 200 millones de árboles, tú puedes comer de aquí, puedes comer de allá, puedes comer del que sea, excepto de ese. Excepto de ese. Y la serpiente, astuta, va donde la mujer y le dice, o sea que tú no puedes comer de ningún árbol. Y la mujer le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, sí,
podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Dios dijo que no lo tocaran. ¿Qué Dios dijo? No lo coma. Pero ella, como legalista, ¿qué hizo? No es que todas las mujeres son legalistas, esto es solamente un ejemplo. ¿Qué ella hizo? Le añadió y dijo, no, tampoco lo puedo tocar. Y aquí viene el problema. Escuche bien. Aquí viene el problema. El versículo 4 y 5, márquelo en su Biblia, porque ahí está el problema por el cual Jesús tuvo que ir al desierto. Ahí está el problema por el cual Jesús tuvo que batallar y vencer donde nosotros no pudimos vencer. Escuche bien mi hermano. El pecado de Adán y Eva fue un pecado de desobediencia. ¿Pero por qué? ¿Qué vino antes de la desobediencia? Vino una expresión de Satanás. Satanás le dijo la serpiente le dijo, ciertamente no morirán. Satanás le está diciendo a la mujer y al hombre que estaba al lado de ella, le está diciendo, Dios es mentiroso. Dios te mintió. A veces nosotros solamente pensamos y decimos, no, es que por la desobediencia de Adán, y es verdad, la Biblia dice que por su desobediencia, pero ¿qué causó? ¿Qué fue lo que motivó a la desobediencia de Adán y Eva? Que Satanás le dijo a Adán y Eva, Dios te mintió. Dios es un mentiroso. Porque Dios te dijo que vas a morir. Pero ¿sabes una cosa? Dios te mintió. No vas a morir. No tan solo que Dios te mintió, dice, mira lo que dice el texto. Pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que Satanás le está diciendo a Adán y a Eva? ¿Saben una cosa? Es que Dios no quiere competencia. Dios quiere ser Él, el único Dios. Él no quiere competencia, Él no quiere nadie que se le acerque en competencia. Orgulloso. Él quiere ser el único Dios. Y por eso Dios te mintió. Dios te mintió. ¿Sabes por qué? Él te mintió porque Él no quiere competencia. Porque Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, tú vas a ser igual que Él. Dios es un embustero. Entonces, ¿cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la tentación de Adán? Como he dicho ya en muchas ocasiones, Dios te mintió. Escuche bien, la desobediencia de Adán viene porque Adán desobedeció contra el carácter de Dios. La desobediencia es contra el carácter de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios no miente. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que vendrá, el todopoderoso. Dios nunca dijo algo que Él no cumplió. Todo lo que Dios dice es un juramento. Dios no le dijo a Abraham que no teniendo nadie más grande que Él por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, de cierto te bendeciré. No prometió Dios un Salvador en Génesis 3:15 y años después vemos hoy a ese Salvador en el desierto siendo tentado. Porque Dios no miente. La desobediencia de Adán fue contra el carácter de Dios. Porque Adán pecó porque le creyó a la serpiente. A la serpiente le dijo, Dios es un mentiroso. Y la serpiente le dijo eso. Y Adán y Eva dijeron, es verdad, Dios es un mentiroso.
Dios nos mintió. Tú tienes razón, serpiente. Dios es un Dios celoso, porque miren, Él no quiere tener competencia. ¿Y qué Él se cree? ¿Que Él es el único Dios? No, Él no puede ser el único Dios. Además, este jardín es demasiado grande. No tan solo cabe un Dios, caben unos cuantos más. No, Él me mintió y yo tengo oportunidad de ser igual que Dios y no la voy a aprovechar. Yo voy a comer de eso. El pecado nuestro siempre es contra el carácter de Dios. Siempre es contra el carácter de Dios. Aún el pecado de la duda. Porque el Señor dice, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. No habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y eso es un juramento de parte de Dios. Y cuando nosotros nos preocupamos, estamos pecando contra el carácter de Dios y le estamos diciendo, Dios, tú eres mentiroso. Porque tú prometiste que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo y de eso no es así. Por eso es que el pecado es un acto demasiado grande, más grande de lo que nosotros podemos pensar. Porque cada pecado nuestro es contra el carácter de Dios. Cada pecado le estamos diciendo a Dios, tú eres mentiroso. Y Adán y Eva dijeron, sí, es verdad, Dios me mintió. Y estoy dándole énfasis en eso porque cuando vemos el pecado de Adán y Eva, lo hemos pasado casi siempre por encima, la razón por la cual ellos pecaron. Siempre nos enfocamos solamente en la desobediencia, sí, pero esa desobediencia vino por una duda contra el carácter de Dios. Dios es 3 veces santo, Dios no miente. Y si Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que coman de ese árbol van a morir, ese día van a morir. Pero Dios hizo algo impresionante. Dios hizo algo impresionante. Génesis 3:15. Dios le dijo a la serpiente, y si tiene un lápiz para marcar este texto, marque esta palabra. Y pondré enemistad, esa palabra enemistad, márquela. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Edmund Clooney, en su libro El Misterio Revelado, hace una interpretación de eso que yo nunca la había visto y entiendo que es 100% verdadera. Edmund Clooney explica que ese texto lo que Dios está haciendo es esto. Dios le está diciendo a la serpiente, ¿sabes qué, serpiente? Tú trataste de ponerme en enemistad, en crear una enemistad entre el hombre y yo. Entre la creación y su creador. Eso fue lo que tú intentaste hacer. Ya yo perdoné a ellos, ya yo los cubrí con pieles, ya ellos están cubiertos. Pero a ti te digo una cosa. La enemistad no va a ser entre ellos y yo. La enemistad va a ser entre tú y yo. Esa va a ser la enemistad. La enemistad no va a ser entre ellos y yo, porque ya yo los perdoné. La enemistad va a ser entre tú y yo. De la simiente de ella, yo voy a nacer. Y tú me herirás en el talón, pero yo te voy a aplastar la cabeza. Tú quisiste meterte con mis hijos. Mis hijos van a ser salvos por medio de la fe. Te metiste conmigo. Y ahora la enemistad no va a ser entre ellos y yo, va a ser entre tú y yo. Y eso fue lo que llevó al desierto. Eso fue lo que llevó al desierto porque Dios dijo, yo voy a nacer y tú y yo vamos a tener una enemistad. Y en el desierto yo voy a vencerte. Cristo comienza su ministerio con una victoria que asegura nuestra victoria.
Entonces, cuando vemos esto, entonces vemos la contestación de Jesús. Y la contestación de Jesús es en Lucas 4, Jesús dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Así que Satanás fue igual. Satanás fue igual a donde Jesús. Y así como quiso que Adán y Eva dudaran del carácter de Dios, de que Dios no era un Dios proveedor, de que Dios no era un Dios que Dios le había mentido. Aquí Satanás le está diciendo a Jesús, Dios no es un Dios proveedor, porque tú estás con hambre y estás en el desierto. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Jesús, Dios no te ama. Dios no te ama. Si realmente Dios te ama, dale, hazte un desayuno con esa piedra. Coge la piedra y hazte un desayuno. Y Jesús le dice, escrito está. Escrito está. La palabra dice, no tan solo de pan vivirá el hombre. Y Mateo lo dice completo, pero Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice esto, un pasaje hermoso, dice, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Satanás le dice a Adán y a Eva, lo que salió de la boca de Dios es mentira. Dios te mintió. Jesús le contesta a Satanás y le dice, lo que Dios dice es verdad. Debemos vivir por esa verdad. ¿Ven que la tentación es la misma y la respuesta es diferente? La tentación hacia Satanás, de Satanás hacia Adán fue duda de Dios, Dios te mintió. La tentación de Satanás hacia Jesús fue Dios te mintió. La reacción de Adán a la tentación de Satanás fue, sí, es verdad, Dios, lo que Dios me dijo, lo que yo escuché a Dios decirme es verdad, es una mentira. La contestación de Jesús es, no tan solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Lo que salió de la boca de Jehová hacia Adán, cuando Satanás lo tentó, Adán dijo, sí, es verdad, Dios, lo que salió de la boca de Jehová es una mentira. Cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús dice, no, todo lo que sale de la boca de Jehová es verdad. No tan solo es verdad, es mi sostén. Si yo tengo hambre, si yo puedo hacer un gran desayuno de una piedra. Pero la idea no es la comida. La idea con Adán y Eva, mucha gente están haciendo la tentación con Adán y Eva, que es una manzana, que era una pera, que era yo no sé qué rayo más. Enfocados en eso, la tentación de Adán y Eva fue que ellos entendieran que Dios le había mentido. Y la tentación con Jesús, él intentó ser lo mismo, pero Jesús le dice, no, yo tengo hambre. Pero no tan solo de pan vive el hombre. El hombre tiene que vivir de todo lo que sale de la boca de Jehová, porque todo lo que Dios dice es verdad. Por eso es que exaltamos su palabra. Por eso es que predicamos su palabra. Por eso es que nosotros venimos y abrimos la Biblia. Esto está aquí y ahora tenemos luces. Y esto está aquí en el medio del templo. No porque es un adorno, sino porque es de esta palabra que sale la vida de nosotros. Sí, nosotros necesitamos alimentarnos. Pero este es el verdadero alimento porque esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que seguir comparando a Jesús y a Adán. A Jesús y a Adán, ¿por qué? Romanos capítulo 5, versículo 18 en adelante lo explica por qué necesitamos el desierto. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Romanos 5, 18 dice, así es, un solo pecado de Adán
trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación con Dios, correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Qué está diciendo el autor de los Romanos, el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo Dios? Esa desobediencia contra el carácter de Dios que hizo Adán, por esa desobediencia todos somos pecadores. Todos somos pecadores por una. Y a veces uno le pregunta a las personas, ¿con cuántos pecados entra al cielo? Con ninguno. ¿Con cuántos pecados nosotros merecemos la condenación? Con uno solo. ¿Por cuántas veces desobedeció Adán antes de la caída? Uno solo. Y a la verdad que uno dice, diantre, Señor, nosotros somos bien malos de verdad. Porque tener 300,000 millones de árboles para comer. Ya le estoy añadiendo, la dije primero 2 millones, ahora 300,000 millones de árboles para comer. ¿Por qué? Porque el problema no es la comida, el problema es dudar de Dios. Dudar de la palabra de Dios. Dice, versículo 19, escuche bien y marque esto. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Porque Adán, por la desobediencia de Adán, escuche bien, el pecado de Adán es un pecado representativo. ¿Qué significa un pecado representativo? Que si no fuera Adán, fuera Junior y Maile, hubiese pasado lo mismo. Y quizá antes de lo que lo hicieron ellos. Un pecado representativo no significa que nosotros decimos, oye, pero por culpa de Adán. No, representativo es que si nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Pero así como en Adán nos representa como caída y como pecador, así Jesús es nuestra representación como victorioso por encima del pecado. Así que él dice que con por uno solo que desobedeció a Dios, muchos o todos somos pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Eso es lo que dice el texto. La ley de Dios, los 10 mandamientos no fueron dados por Dios para que la gente los cumpliera para salvación. Fueron dados por Dios para que nosotros pudiéramos ver lo grande que es el pecado. Lo grande. Pero gloria a Dios que dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué Cristo fue al desierto? ¿Por qué Cristo fue tentado en el desierto? ¿Por qué Cristo fue tentado por Satanás? Porque tenía que cumplir y obedecer donde Adán desobedeció. Si Adán fue tentado por Satanás, Cristo también tenía que ser tentado por Satanás. Porque en Adán todos morimos y en Cristo somos seres vivientes. O somos vivificados. Entonces, aquí está diciendo que Cristo está venciendo a Satanás. Entonces, ya prácticamente terminando. ¿Qué quiso hacer el diablo con Jesús? El diablo con Jesús, ¿qué quería hacer? ¿O qué quiso hacer? Quería que al igual que Adán, Jesús desconfiara del carácter de Dios y su palabra. Satanás quería que al igual que Adán, Jesús dudara y dijera si es verdad. Dios es mentiroso. Dios no me ama. Dios no me ha suplido pan. Yo tengo hambre. Satanás quería que Jesús desconfiara del carácter de Dios.
y de su palabra. Que todo lo que Dios había dicho a Jesús era mentira. ¿Qué quiso hacer el diablo con Jesús? Quería que saciara su necesidad momentánea. Quería que saciara su necesidad momentánea. Que no, pero ¿para qué tú estás pasando hambre? El plan de Dios está mal. Porque el plan de Dios te está llevando a pasar hambre. Sacia esa hambre comiendo, muchacho. Piensa en el hoy y en el ahora. No hay un refrán que dice, estoy lleno de refranes hoy, parece que estuve con muchas personas mayores en estos últimos días. Hay un refrán que dice, muy conocido, hazlo, olvídate, si la última cuenta la paga ¿quién? ¿Qué significa eso? Piensa en el ahora. Toma las decisiones ahora, toma las decisiones momentáneas, olvídate después tú bregas con eso. Mira, lo más importante es que tú seas saciado ahora. Tú tienes hambre. Prepárate un desayuno de esa piedrita. Mira, hay unas cuantas piedritas. Prepárate un desayuno. Mira, de esta piedrita puedes hacer bacon. De esta piedrita puedes hacer un revoltillito. Déjame no seguir hablando porque tenemos 2 jovencitas que no pudieron desayunar en su casa hoy. Eso es lo que Satanás quería hacer. Satanás quería duda del carácter de Dios, duda de la palabra de Dios. Sacia tu sed o tu hambre momentánea y sobre todas las cosas, Satanás quería que desobedeciera a Dios para que no pudiera morir en nuestro lugar. Porque si Jesús desobedecía a Dios en el desierto, en su primera tentación, en su primera batalla campal, si Jesús desobedecía, entonces Él pecaba y no podía morir por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por su santidad, esa santidad es aplicada a nosotros. Así como es aplicada a nosotros la desobediencia de Adán, también es aplicada a nosotros la obediencia de Jesús. Así que Satanás, intentando hacer lo mismo y decir, aquí están los chavos, aquí es que está, ya hice caer a Adán, ahora este es más fácil. Claro que es más fácil. Adán estaba en un sitio perfecto, un montón de lagos, un montón de frutas, comiendo lo que él quería, tranquilo. Este está en el desierto, lleva 40 días sin comer. Y yo sé que a los hombres se puede coger por la vajiga. Yo voy a tentarlo con la comida y voy a esperar que más débil esté. Y si aquel fue fácil de hacerlo caer, este va a ser más fácil porque está en mi tejeno, está en el desierto y tiene hambre. Lleva casi 6 semanas sin comer. A este lo cojo más fácil. Mira, hazte un desayunito. Y de momento Cristo le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre. Un tapaboca. Dijo, espérate. Este no es Adán. Porque en Adán todos morimos y en Cristo todos tenemos una vida nueva. Por eso Él fue al desierto. Pero, ¿qué quiere hacer el diablo con nosotros? El diablo siempre va a actuar de la misma manera. ¿Qué quiere hacer el diablo con nosotros? Quiere que nosotros desconfiemos del carácter de Dios y su palabra. Quiere que nosotros siempre estemos dudando de Dios. Quiere crear la duda. Y ahora en estos momentos de caos, por medio del virus, por medio de los temblores, ¿qué Satanás está haciendo? Por medio de todos los problemas, llevándonos a veces a pensar que Dios es mentiroso. Hermanos, nosotros nunca nos va a faltar un plato de comida. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Sus hijos no van a mendigar pan. Siempre vamos a tener un techo donde dormir. Quizás no es el techo que queremos, pero siempre vamos a tener un techo donde dormir. Y sobre todas las cosas, aún no tengamos techo donde dormir. Pablo dice, si tenemos con qué comer y tenemos con qué vestir, dice el apóstol Pablo, estemos contentos con eso. Aunque no tengamos techo,
Y yo sé que decirlo con la boca es un mamey. Pero aunque no tengamos techo, nunca dudemos del carácter de Dios. Nunca dudemos de nuestro Dios. Nunca dudemos de Él. Él prometió estar con nosotros y Él va a estar con nosotros. Él prometió salvarnos y Él vendrá por nosotros. Él prometió que iba a regresar por cada uno de sus hijos y Él volverá por cada uno de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque eso es una promesa. Él lo juró. Y su carácter, Él dice con su carácter que su carácter es 3 veces santo. Él no miente. Dice la Biblia que en Jesús, en Dios, no hay sombra de variación. Usted sabe que usted está aquí y mientras se va moviendo y le da luz, la sombra se va a ir moviendo. Dios no tiene sombra de variación. Satanás siempre va a querer poner en nuestra mente cosas para que dudemos de Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Satanás? Quiere que dudemos de que Él es nuestro sustento. Satanás quiere que dudemos de que Jesús es nuestro sustento, que Dios es nuestro sustento. Así que cuando estemos en medio de esa batalla, sintámonos en el desierto con Jesús. Y citemos y creamos lo que Jesús dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos podrá hacer falta el pan, pero a ninguno de sus hijos le hará falta nunca la palabra de Jehová. Nos podrá hacer falta el pan, pero nunca faltará la voz de Jehová hablando con amor a uno de sus hijos. Nunca. ¿Qué quiere hacer el diablo con nosotros? Quiere que busquemos saciar nuestras necesidades momentáneas. Quiere que busquemos saciar nuestras necesidades momentáneas. Satanás siempre quiere que nosotros pensemos en dónde, en el aquí y en el ahora. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Moisés caminaba como mirando al invisible. Cuando Abraham salió de su tierra sabiendo que esta no era su tierra. Cuando todos los hombres de fe vivieron con su mirada puesta por encima del sol, como dice la canción de Jonathan Jerez. Por encima del sol, su mirada, la mirada de todos los héroes de la fe estaba por encima del sol. Por encima del sol, delante de Dios. Satanás quiere que nosotros vivamos con nuestros ojos puestos en esta tierra. Mientras nuestros ojos estén puestos en esta tierra, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dudas y vamos a tener todas clases de cosas. Pero cuando nuestros ojos están puestos en su palabra, en su verdad, esa verdad gobernará nuestras mentes. Vuelvo y lo digo, en esta vida nos puede hacer falta pan, pero nunca nos faltará la palabra de Jehová. Nunca. Y la palabra de Dios sacia nuestra sed y nuestra hambre espiritual. Porque hoy nosotros podemos comer mucho en el almuerzo. Y no estoy declarándolo ni nada de esas cosas, pero puede ser que comamos mucho en el almuerzo. Pero cuando terminemos, estemos envueltos en una gran depresión. Porque la comida, ¿no dijo el Señor que uno come y después lo bota como si nada? No vivamos por la comida que perece, sino por Jehová, que permanece para siempre. Hermanos, sí se puede confiar en lo que Dios dice. Sí se puede confiar en la palabra de Dios. Adán no confió en la palabra de Dios. Jesús dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Recordemos el desierto. En el Edén, Adán, por una desobediencia, nos representó en muerte. Jesús en el desierto, por su obediencia, nos dio vida y nos dio vida eterna. Gloria sean dadas a Cristo. ¿Qué Jesús nos enseña, hermanos? Se puede confiar en Dios, aunque estemos en medio de un desierto. ¿Qué vemos en Jesús? Se puede confiar en Dios aunque estemos en medio de un desierto, aunque estemos solos sin compañía y aunque tengamos hambre.
La palabra de Dios es suficiente. Confiemos en su palabra. Padre, te damos las gracias. Gracias porque estamos gozosos viendo tu victoria. Padre, vimos cómo en los deportes nos gozamos cada set de tenis, o cada quarter en baloncesto, o cada entrada en la pelota, o cada tiempo en el soccer y en los demás deportes. Aquí estamos viendo una batalla de 3 rounds. De 3 rounds. Y ya vimos el primer round. Y cómo tú ganaste. Y cómo tú te mantuviste firme para nosotros poder confiar en ti. Padre, gracias. Gracias porque en Adán todos morimos, pero en Cristo tenemos una vida nueva. Gracias, Señor, porque Satanás quiso que tú pecaras para que no fueras a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero tú, Señor, demostraste que sí se puede confiar en la palabra de Dios. Y te mantuviste firme. Por eso, Padre, cuando moriste en la cruz, no moriste por tus pecados porque tú no tenías ninguno. Moriste por nuestros pecados. Moriste en sustitución nuestra. Y Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque así como Adán nos representó y cargó a nuestra cuenta su desobediencia, así la obediencia de Jesús fue también puesta en nuestra cuenta. Y gracias, Señor, porque en Adán tuviste al hombre cayendo, pero después que el hombre pone la fe en ti, tú adjudicas a nuestra vida la obediencia de Jesús. Padre, si hay gente que no te conoce, que nos está viendo, que está aquí con nosotros, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras su entendimiento y que esa persona llegue a la plena convicción que no se puede salvar por sus propias obras. Porque todas nuestras obras son trapos de inmundicia, así dice tu palabra. Todas nuestras obras están manchadas por ese pecado y esa desobediencia que heredamos de Adán. Padre, pon en su corazón que solo en Jesús hay salvación. Que Jesús y poner nuestra confianza en Jesús es lo único, Señor. Porque Él obedeció en nuestro lugar. Padre, hazle entender que son pecadores. Hazle entender la grandeza del pecado. Y que necesitan perdón porque tú eres un Dios justo. Pero también que enviaste a tu Hijo Jesucristo para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, esa vida santa, para morir en nuestro lugar. Padre, hazles entender que solamente por medio de la fe en el sacrificio de Cristo recibirán perdón de pecados y la salvación de sus almas. Y a nosotros, Padre, los creyentes, tenemos que confesarte que hemos pecado contra ti. Que Satanás ha ganado muchas veces la batalla y nos ha llevado a dudar de tu carácter y de tu palabra. Pero te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él cumplió en nuestro lugar. Pero también te pedimos, Señor, nosotros no queremos seguir desobedeciéndote. Nosotros no queremos seguir desconfiando de ti. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a siempre tener tu palabra en nuestra mente, pero ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. Porque Jesús no solamente citó tu palabra, Jesús confiaba en tu palabra porque es Él mismo. Ayúdanos a nosotros a, de esa misma manera, confiar en tu palabra. Gracias, Padre, por este pasaje de las Escrituras que tanto nos ha edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos de Facebook Live, les recordamos que puede poner sus peticiones en los comentarios para esta semana y el viernes orar por ellos. Y que el Señor realmente los bendiga y nos bendiga a todos rica y abundantemente. Y que nunca desconfiemos de su palabra, la cual es verdad. Así que hermanos de Facebook Live, Dios les bendiga y Dios les guarde.